El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un Dios te bendiga. Es nuestro deseo que cada día tú recibas más de Dios en bendición. La bendición de Dios no trae tristeza. La bendición de Dios enriquece y añade bendición tras bendición. No es un deseo que salen de los labios, sino es un deseo que Dios tiene para tu vida. Hemos venido estudiando en orden, hemos venido estudiando temáticamente la carta a los Efesios. Y lo hacemos con el propósito de que tú puedas crecer, de que tu vida se desarrolle, vida como cristiano, tu vida como persona se desarrolle a tal punto que tú seas influencia para los demás, para tu familia, para la gente que te ve. Y hoy queremos terminar, pero a la vez es como la introducción que el Espíritu Santo nos comienza a dar para entrar en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de esta hermosa carta. Ya que el capítulo 5 nos dice, andad como hijos de luz. Luego nos sigue hablando acerca de cuál es ese andar. Ya no es como el andar del capítulo 2 o el capítulo número 3, no, o el capítulo número 4, que comienza a decir, usted tiene un llamado, sino este andar tiene que ver con una sencilla palabra, identidad. Por eso, nuestra prédica se titula, Vístase del nuevo hombre, la identidad de Cristo. Diga usted, yo me debo vestir del nuevo hombre, la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Efesios 4:24 nos llama a dejar atrás nuestra vieja manera de vivir. Ese viejo hombre está corrompido por los deseos y el pecado. Y el llamado es a revestirnos del nuevo hombre. Este nuevo hombre es, en otras palabras, nuestra identidad en Cristo. Y esa identidad la crea Dios. Esa identidad es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Importante, la identidad del creyente en Cristo, ya que eso es lo que continúa el apóstol describiendo en el capítulo 5, capítulo 6. Y lo más hermoso, sorprendente, es que si en el capítulo 5 te habla de una identidad donde se refiere, en otras palabras, a que transformemos nuestro espíritu, se refiere a la transformación del espíritu que ocurre en un creyente cuando acepta a Jesucristo. Y esto implica dejar atrás la vieja naturaleza pecaminosa y adoptar una nueva identidad en Cristo. Y esto está caracterizado por justicia, santidad y el amor. Y es un cambio interno que afecta
el carácter, los pensamientos y las acciones. Por eso la Biblia lo describe muy claramente de Efesios capítulo 4, 22 al 24. Y lo dice Colosenses 3 del 9 al 10, donde insta a despojarnos del viejo hombre. Y termina prácticamente la carta, antes de ir a las salutaciones, termina la carta con la armadura. Y también Dios te dice, vístate con la armadura de Dios. Mire que Dios le dice a usted, vístase, no es algo que Dios te va a dar, porque ya no lo dio en Cristo, pero tú lo debes tomar. Si el nuevo hombre tiene que trabajar con el carácter, con los pensamientos, las acciones, que es lo que nos va a narrar en el capítulo 5, en el capítulo 6 se describe ya no ese nuevo hombre, sino el ser vestidos con la armadura indica que hay unos recursos espirituales que provee Dios al creyente para resistir la tentación del mal y poder librar una guerra espiritual. No ganar la batalla porque Cristo la ganó, pero sí resistir al diablo en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este cuerpo, en esta tierra, y esta tierra está gobernada por el príncipe de las tinieblas llamado el diablo. Por eso, cada pieza de la armadura con que termina Efesios, cinturón de la verdad, coraza de la justicia, calzado del evangelio de la paz, escudo de la fe, yelmo de la salvación, la espada del espíritu, donde solo hay de 5 elementos, uno para atacar, pero los demás son defensivos. Y esto representa una verdad o una práctica que fortalece al creyente frente a las adversidades espirituales. Pero si tú no tienes en claro tu identidad en Cristo, pues déjame decirte que no puedes seguir o no te estás vistiendo con el nuevo hombre o el nuevo nacimiento, lo estás aprovechando. Así que quiero explicarte lo siguiente. Hay en este lado una orilla y un vacío con otra orilla. Por la mitad pasa un río. Si la persona desea pasar de esta orilla a esta, debe construir algo. Y ese algo es un puente. Dios te quiere sacar a través de la obra de Cristo del mundo, que tú te despojes del viejo hombre, y Dios te quiere llevar a un nuevo hombre. Pero para ello, tú debes pasar por el puente. Ese puente no lo va a construir Dios. Ese puente lo vas a construir con cada acción que hagas. Vuelvo y te digo, esa acción no tiene que ver con la salvación, porque la salvación la da Dios. Pero el disfrute de esa salvación sí te corresponde a ti. ¿Por qué Jesús en los evangelios, cuando los discípulos se encontraban en esta orilla, Él les decía, pasemos al otro lado? Y ese pasar indicaba problemas. Ese pasar
indicaba dificultades. En los evangelios, cuando se narra, pasemos de un lado al otro, siempre se levantó una tempestad. En una ocasión iba el mismo Señor Jesús en la barca, en otra no, iba caminando sobre el mar. Pero eso indica que se podrá levantar tormentas, adversidades, lucha con tu identidad para pasar al otro lado. La identidad en Cristo se refiere a comprender y vivir de acuerdo con quien eres como creyente basado en la obra redentora de Cristo. Te lo repito. La identidad en Cristo se refiere a comprender y vivir de acuerdo con quien eres como creyente, no lo que serás, no, lo que eres basado en la obra redentora de Jesucristo. Esto significa que tú debes reconocer que a través de la fe en Cristo eres perdonado, amado, aceptado y tienes propósito divino. Debes dejar atrás tu antigua naturaleza. La identidad en Cristo es la nueva realidad espiritual y existencial. O sea, es algo que tú recibes al aceptar a Jesús como Salvador. Significa ser una nueva creación, una nueva criatura. Significa ser adoptado por Dios como hijo. Y este ser adoptado no es como el pensamiento que tenemos colombiano, que un padre va y busca un niño. No. Tiene algo que ver más con que tú perteneces al reino de Dios. Eres sacado del mundo y llevado a Dios. Y esto de la adopción te hace coheredero con Cristo, medio hermano de Jesús, aunque la gente no lo quiera creer, y algunos estudiosos pegados de la teología digan que es erróneo lo que digo. Dios te ha liberado de la condenación del pecado y te traslada del mundo de las tinieblas al mundo de la verdad. La identidad no se basa en lo que tú haces, porque recuerda que Dios la creó, sino que en lo que Cristo hizo por nosotros, otorgándote justicia, libertad, propósito y un sentido de pertenencia a una familia espiritual en la que no hay distinción de raza, género, condición social. La identidad en Cristo es entender que nuestra vida tiene un propósito, el cual proviene de Dios y quiere ese propósito que tú y yo nos veamos como un precioso tesoro. Eres la niña de los ojos de Dios. Y aunque puede ser muy pequeña, si está en el ojo, está resguardado. Y si más, el ojo de Dios, con mucho más. Ahora, busqué y copié. ¿Qué podría indicarnos que alguien no tiene identidad en Cristo? Y lo digo porque alguien dirá, pero ¿de dónde lo sacó? Y lo saqué estudiando. Una persona se puede conocer o tú puedes saber que no tienes identidad en Cristo porque primero te falta un propósito y una dirección.
un propósito y una dirección, puede ser el índice de que tú no tienes una identidad en Cristo. Una persona sin identidad clara en Cristo a menudo carece de un sentido profundo de propósito o dirección en la vida. Es cuando una persona se siente perdida. Hay cristianos que no tienen rumbo, que constantemente buscan algo que los llene sin encontrarlo. Y van de iglesia en iglesia, de pastor en pastor. Son personas que divagan en el mundo. Y tú los ves y aún dudan de su salvación. Aún dudan de que Dios los perdonó. Aún dudan de que Dios ha roto toda maldición del pecado o toda maldición que la ley te inculpaba. Vuelvo y te repito, falta de propósito y dirección. Se sienten perdidos. Son personas dignos de lástima. Generan lástima. Otra característica de la cual puede ser un índice de que te falta identidad es una búsqueda constante de aprobación externa. Son aquellos quienes no encuentran su identidad en Cristo y tienden a depender fuertemente de la validación de otros. Hermanito, ¿será que es cierto lo que usted me dijo? ¿Que el Señor me perdonó? Porque es que yo siento que no. ¿De qué me dice? O como la persona que busca consejería y dice, hermano, ¿usted qué cree? ¿Qué decisión usted tomaría? No, yo no puedo tomar ninguna decisión. Tú no tienes que buscar una aprobación externa. ¿Por qué? Porque una dependencia puede manifestarse como una necesidad excesiva de atención, de elogios, de aceptación social. Y todos hemos pasado por ello. A veces cometemos errores, Dios nos da la salida y queremos que los demás nos aprueben y nos digan bien. Y uno tiene que decir, basta, yo en Cristo fui perdonado. Ahora, otro índice para saber que no hay identidad de Cristo en tu vida es hay en la persona una inseguridad y baja autoestima. Y esto lo hace la ausencia de identidad. Cuando alguien no está arraigado, por eso la Biblia dice arraigados y cimentados. Capítulo 3. Cimentados. Hoy escucha mucha gente cosas al uno, al otro en las redes y se ponen a decir, Señor, verdaderamente, hasta unos creen que ya estamos en la tribulación y entraremos a la gran tribulación. Y la Biblia es muy clara, Jesús lo dijo. Se escuchará rumores, pero aún no es el fin. O sea, no estamos en el rapto. El rapto no ha pasado. No puede pasar la tribulación y la gran tribulación, porque muy claramente la Escritura dice, hay alguien que detiene. ¿Y detiene qué? La manifestación del Hijo de pecado. Imagínense que si aún es detenido, algunos dicen que la iglesia, otros que el Espíritu Santo, no quiero entrar en polémica, vemos lo que vemos, ¿cómo será cuando sea quitado? Ahora, la Biblia sí da bases y muchas bases de que el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, que Abraham tuvo que salir, Lot tuvo que salir, sacó todos los patriarcas,
y Dios no derramaba castigo. Aún Jericó salió Rahab y no cayó la espada del Señor. Así que Dios no va a castigar a la iglesia juntamente con el impío Israel. Porque recordemos que hay un paralelo, un paréntesis en el cual Dios trata con la iglesia y no con Israel. Hoy el trato no es de Dios con Israel. Israel sigue siendo el objeto, sigue siendo la visual, pero el trato no es en esta dispensación con Israel, sino con la iglesia. Cristo con su iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Él es la cabeza. Él se llevará a su iglesia y continúa nuevamente el trato de Dios con Israel. Vendrán el anticristo, vendrá la construcción del templo, podremos ver cosas que ya están organizando, que ya están haciendo. El templo se puede hacer en 3 meses, ya está todo, ya están las vacas, ya están los sacerdotes del sacerdocio de Leví, ya está todo. Estamos viendo rumores y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Entonces, iglesia, tú no puedes tener una inseguridad y una baja de autoestima. La ausencia de identidad arraigada en Cristo puede llevar a profundos sentimientos de inseguridad y baja autoestima. La persona puede dudar constantemente de su valor, sentirse inadecuado o creer que no es digna del amor y el respeto, ya que su valor no está basado en la incondicional amor de Dios. Y eso es falta de identidad. La identidad se puede ver que falta o hay ausencia por el énfasis excesivo en los logros terrenales. Hay gente que Dios la usa y le gusta que uno los alabe. Y si uno no los alaba, ellos se hacen alabar por ellos mismos. ¿Viste lo que Dios hizo? Sí, sí lo vi. Mira cómo Dios me usa. Bueno, cállate. Es que igualmente tú eres una vasija de barro. Y Dios es el que muestra su gloria. Por eso la Biblia dice todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Si algo tú haces y no glorifica a Dios, sino busca tu propia glorificación, ya recibiste la recompensa de dicha glorificación. Y es algo que perece porque se hizo el tesoro en la tierra y no en el cielo. Hay gente que por falta de identidad buscan énfasis excesivo en sus logros profesionales, sus logros materiales o sociales. Buscan definirse a través de su éxito, de sus posesiones, de su estatus. Creen que les da valor y significado. Y déjeme decirte que esto es algo efímero y es vanidad. Por eso, si Dios me usa a través de este medio para hablarte y llevarte al cielo, pues no tocaré trompeta, porque Él lo hizo. Falta de identidad puede hacer que la persona tenga un vacío espiritual y falta de un gozo duradero. A pesar de los éxitos o placeres momentáneos, puede haber un sentimiento subyacente de vacío espiritual o insatisfacción. El gozo que experimenta suele ser pasajero y condicional, ya que no proviene de una fuente interna y constante como la relación con Cristo. ¿Tú no has visto personas que, ay hermano, no siento gozo? Es que el ambiente no me da.
¿Quién te dijo que tú vives de ambientes? ¿Quién te dijo? Tú vives porque Cristo vive. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, Dios lo venció. Vendrán enfermedades, pero confiamos, tenemos la palabra más segura. Somos sanos. Ahora, falta de identidad en una persona, de identidad en Cristo, es cuando hay patrones de pecado recurrente y de falta de transformación. Recuerde que la transformación te corresponde a ti y no a Dios. El renovarte te corresponde a ti y no a Dios. Y esa falta de identidad te hace que caigas en pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Si no hay una identidad en Cristo, la persona puede luchar repentinamente con el mismo pecado. No logra experimentar una verdadera transformación o arrepentimiento. Puede no tener el poder o el deseo de romper ciclos destructivos, ya que la obra del Espíritu Santo en ellos no es evidente. Personas que fracasaron en un matrimonio, vuelven y fracasan en otra vida sentimental y vuelven y fracasan en otra vida sentimental. Y es un ciclo. ¿Por qué? Porque no hay una identidad en Cristo. Y esto hace que haya patrones de pecado recurrentes y una falta de transformación. La falta de identidad en Cristo te lleva al legalismo o al relativismo moderno extremo. El legalismo es cuando alguien busca en la Biblia y la mujer no debe vestir traje de hombre. Y ve, hermana, usted no puede usar pantalón. ¿Es del diablo? O la mujer cuando se quiere organizar sin ser algo que llame la atención, que sea provocativo. Hermana, eso es Jezabel. Son patrones de legalismo. Es un intento de encontrar seguridad o significado. Algunos pueden caer en el legalismo buscando la autojustificación a través del cumplimiento de reglas. Y este es el gran problema de los que quieren guardar la ley. No tienen una identidad en Cristo. Tienen que llegar al legalismo. Tienen que llegar a decir, es que la ley prima sobre los escritos de Pablo. ¿Cuáles escritos? El autor es Dios, el escribiente es Pablo. El efero, Pablo. Pero el efero no hace nada sin que la mano que lo usa empiece a escribir. Otros pueden inclinarse hacia un relativismo moral extremo, donde no hay absolutos y todo es subjetivo, lo que refleja una falta de anclaje en la verdad divina. Es que estamos en una edad moderna. El niño hay que dejarle hacer lo que él diga porque se debe desarrollar. ¿O no? Es que nos prohíben. ¿Quién te va a prohibir a ti algo si tu fe está en Cristo? Otra característica de una actitud de falta de identidad en Cristo es una actitud de jactancia o autojustificación. Una persona que se siente insegura en su identidad a menudo se jacta de sus logros o busca constantemente autojustificarse para demostrar su validez, incluso aun cuando no sea necesario.
La gente que dice, si vio, hermano, estaba lloviendo y ya no, porque yo oré. Bueno, gloria a Dios. Pero hermano, si ve, hay poder. O sea, quieren que uno les diga, y debería uno decirle, quieto, ventarrón. La falta de identidad te hace resistir a la verdad o a la corrección bíblica. Aquellos que no tienen una identidad en Cristo pueden mostrar una resistencia significativa a la verdad bíblica o a la corrección. Pueden ser defensivos, argumentativos o negarse a examinar su vida a la luz de la Escritura, ya que esto desafía la base sobre la cual han construido su identidad. Y hablo de todos aquellos que les gusta en las redes sociales disociar de los pastores. Es que Dios no te mandó a ti a que sigas a su pastor, sino sigas a Cristo. Dios te mandó a que observe la actitud de tu pastor. Si es una conducta de fe, imítala. Si no, deséchala. Pero es que Dios me puso como juez, como vengador. Y hacen una serie de videos y de cosas. Y no hay verdad. La falta de identidad en Cristo te puede llevar a una falta de paz interior o ansiedad constante. Recuerda que la paz no es una cosa, es una persona. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cristo es la paz. La ausencia de esa paz hace que haya ansiedad o preocupación constante sobre cualquier cosa que tú no puedes controlar. Tú tienes problemas financieros, familiares, lo que sea. Y como no los puedes controlar, pierdes la paz. Y eso te crea una ansiedad. La Biblia te invita, te amonesta a que dejes sobre Cristo y eches sobre Él toda carga, que Él la sustentará. Hay momentos duros en que pareciera que nuestra confianza en Dios y en su plan, pues pareciera que no tuviera sentido. Y esto hace que tengamos momentos de inquietud, de preocupación. Hoy muchos creyentes se preocupan por el futuro, por no cumplir con sus expectativas, y esto les hace estar ansiosos. Y Dios dice, deja toda ansiedad, echa sobre mí tu carga, yo te voy a sustentar. Si tú observas estas señales, podría ser un indicio de que aún no se ha encontrado una verdadera identidad en Cristo. Sin embargo, recuerda que solo Dios conoce el corazón de cada individuo. Pero Dios te insta a que te vistas. Esto no es para que tú me condenes, porque yo creo que tengo muchas de esas, o tú las tienes. Pero Dios dice, transfórmate y mira qué áreas de tu vida fallan. Y vamos a Él. Cuando se repite un patrón en tu vida, falta identidad. ¿Por qué? Porque recuerde que ese nuevo hombre, Dios lo creó en verdadera justicia. O sea, debemos vivir una vida que esté conforme a la voluntad de Dios. No solo seguir reglas, sino tener un corazón que anhele hacer lo correcto a los ojos de Dios, que se motive por el amor y la obediencia.
Eso fue lo que Cristo mostró, porque ya no hay pecado en nosotros. Por lo tanto, la práctica del pecado no debe ser una norma regular. Hay pecados, dice la Biblia, que son perdonados, y el apóstol dice, pero no el pecado de muerte. Y el pecado de muerte tiene que ver con la ausencia de Dios en tu vida. Dios nos quita el pecado de muerte, que es la ausencia de Él en nosotros, que fue la ausencia que experimentó Adán y Eva en el huerto del Edén, por lo cual cuando escucharon a Dios, se ocultaron y Dios les dijo dónde están. No porque Dios los haya perdido de vista, sino porque ellos ya no se encontraban en una completa armonía con Dios, por lo cual la expresión ¿dónde está? Quiere decir ¿dónde estás tú en referencia conmigo? ¿O dónde estás tú en relación conmigo? No hay una relación de armonía, moriste, te alejaste. Ese es el pecado de muerte. Y ese pecado es quitado cuando venimos a Cristo y le aceptamos como Salvador. Siguen habiendo errores que se llaman pecado, porque pecado es errar en el blanco. Pero esos pecados deberían ir disminuyendo, o esos errores en el blanco deberían ir disminuyendo a medida que tú vas a tu abogado y le consultas. Por eso la Biblia dice, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Pero no está diciendo la Biblia que tú debes hacer lo que no debes hacer cuando la Biblia te dice no lo hagas. Como ejemplo, vivir en adulterio. Tú sabes que Dios dice que no, pero tú lo cometes. O cuando tú haces un acto de adulterio, o cuando tú cometes un vicio, ahí hay una mala práctica que es pecado, la cual debe renovarse, transformarse y dejarse. ¿Cómo? En nuestra identidad en Cristo. Viene lo segundo, que es la verdadera santidad. Tú no logras la santidad por lo que hagas o dejes de hacer. Esa es tu santidad práctica. Pero a la santidad que Dios se refiere es aquella que se imparte cuando recibes a Cristo y Él te aparta para Dios. Somos apartados, y eso lo estudiamos ampliamente en Efesios capítulo 1. Dios te hace santo, no porque alguien te nombre o porque hay cualidades hermosas en ti. De hecho, no lo merecíamos, pero su amor inconstante nos santificó. Y esto lo hace para que nos podamos acercar a Él. Porque si no, no podemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. A eso los estudiosos, los teólogos le han llamado una santidad posicional. Algo posicional es que se te otorga, se te da. Es la posición en que estás. Si tú juegas parqués o ajedrez, hay una posición que tú asumes y esa es tu posición. Así es en Cristo. Él te ha posicionado. Ahora, ¿tú debes vivir de acuerdo a esa santidad que Él te dio? Sí, que es la santidad práctica. Ya no puedo hacer algo que ofenda a Dios porque Él me santificó. Ya no es mi naturaleza, ya no es mi forma de actuar, ya no es mi forma de comportarme. Pero esto no tiene que ver con solo seguir reglas, sino tener un corazón que anhele hacer lo correcto a los ojos de Dios, que esté motivado por el amor y la obediencia. La santidad que Dios nos da es apartarnos para Él, para vivir una vida de pureza moral y espiritual. Significa que todo lo que deshonra a Dios, ya no lo hago.
Busco una limpieza interior que florezca al exterior. Es un proceso de crecimiento continuo en el cual nos volvemos más parecidos a Cristo en carácter y en acciones. Por eso, el tener o el vestirte de un nuevo hombre es un llamado a vivir de una manera radical, diferente, como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Es una decisión diaria de rechazar los patrones pecaminosos y abrazar esa nueva naturaleza. Construir ese puente día a día, con esmero. Ahora hay gente que va construyendo y de un momento a otro se detiene. ¿Quién pierde? Tú. Porque has detenido. No estás avanzando. Ahora recuerda que alguien está para ayudarte a construir ese puente. Y es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es quien obra por ti y en ti para con Dios. Lo que yo obro es porque el Espíritu Santo obra en mí y me hace obrar a Dios, y esa obra Dios la toma como la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Y es ahí donde nosotros nos permitimos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y digo nos permitimos porque vuelvo y te digo, es un grave error que la gente dice, estoy esperando que Dios me cambie, hermano. Usted sabe, hermano, y estoy esperando. Y Dios también te dice, yo te estoy esperando a que tú cambies. Porque lo que me correspondía a mí hacer, ya lo hice. Ahora te corresponde. Por eso es muy claro Dios en decir que es creado. La palabra que se usa a menudo para denotar el nuevo nacimiento por su gran semejanza como el primer acto de la creación es lo que Dios hizo con el primer hombre en el huerto del Edén. Dios al primer hombre le dio imagen y semejanza. En otras palabras, le dio su identidad. El hombre poseía la gloria de Dios. Al poseer la gloria de Dios no necesitaba vestirse. Por eso en Génesis capítulo 2, allá al finalizar dice, y el hombre no se avergonzaba porque andaba desnudo. ¿Por qué? Porque lo cubría la gloria de Dios. ¿Qué perdió el hombre cuando pecó? La gloria de Dios. ¿Y cómo se vio? Como es, desnudo. Y trató de vestirse con hojas de higuera, algo perenne, la justicia humana. Y Dios tuvo que quitar eso y no darle su gloria, sino darle una vestimenta de piel de animal que simboliza el sacrificio. Y ese sacrificio el hombre lo hizo hasta que vino el último sacrificio, que es Cristo. Por eso hoy no hay más sacrificio. Se iniciará el sacrificio, pero ese sacrificio tiene que ver con Israel, pero ya no es un sacrificio agradable a Dios, sino es el sacrificio del hombre carnal, diabólico, animal, el mismo diablo poseído, anticristo, para colocar el punto final a Israel y decirles, miren, el sacrificio que yo proveí hace miles de años, miren a Cristo crucificado. Qué glorioso, ¿sí o no? Y comienza bajo ese sacrificio diabólico, animal, carnal, la gran tribulación. El mundo gobernado por el mismo diablo. El mundo gobernado por los mismos demonios. El cumplimiento final. Por eso Dios dice que Él crea en justicia.
y en santidad. Y ya te dije que el hombre es renovado, es hecho a semejanza de Dios. Por eso te hablé de que esa imagen perdida, Dios la vuelve a crear en el creyente. Pero verdaderamente está siendo creada en ti. Muchos hoy permiten que sus sentimientos almáticos, que sus emociones almáticas gobiernen su vida cristiana. Muchos pueden haber efectuado una oración de fe, porque les dijeron que al efectuar esa oración de fe eran salvos. Y es cierto, pero no queda ahí. La oración es una introducción, es la puerta que te lleva al altar del holocausto, Cristo. Tenemos que reconocerlo como sacrificio. Luego debemos continuar a la fuente de bronce, la cual es la palabra de Dios. Luego de ahí tenemos que seguir al lugar santo, los panes, el altar y el incienso, donde ya tú te presentas como una ofrenda diaria en olor fragante a Dios, donde ya tú comes de Cristo. Cristo no le dijo a los judíos: el que no come mi carne y mi sangre no heredará, y todos se escandalizaron. Él estaba refiriéndose al tabernáculo. Luego tienes que continuar al lugar santísimo, donde está Dios, su presencia. Así que si tú ves, son pasos, son cosas. La Biblia viene de revelación en revelación. Así que tú no puedes tomar una prédica mía de hace un año para juzgarme y decir: mire el concepto doctrinal de fulano. No, porque cada día se renueva la revelación de la palabra. Yo reconozco que hoy no predico como predicaba hace un año. Y tú no me puedes juzgar. Y la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada pastor se va renovando cada día. Su prédica, su mensaje, su forma de ver la Biblia. ¿Por qué? Porque es humano. Y es que la misma Biblia dice que los profetas indagaron cuidadosamente en qué tiempo, en qué lugar se había de cumplir lo prometido y en qué persona. Y no lo lograron determinar. No lo lograron. Hasta Juan el Bautista, el último profeta y el más grande de los profetas, dijo el mismo Señor Jesús, no logró identificarlo, porque a lo último mandó a decirle: ¿eres tú o esperamos otro? Aún el mismo Daniel, con todo su estudio meticuloso, que llegó a profetizar las 70 semanas que se han cumplido, no logró identificar. Hoy logramos identificar a Cristo por el cumplimiento de toda la profecía y porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Muchos predican, harán prodigios, señales y creen ser salvos, pero a la final, quien se lleva la gloria es Dios, porque la vasija de barro siempre seguirá siendo una vasija de barro. Y las vasijas de barro son poco atractivas. Las vasijas de barro son fáciles o frágiles. Las vasijas de barro se usan para guardar lo que por dentro tiene el verdadero contenido. Por eso Dios te dice: vístete del nuevo hombre, vístete, renuévate, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Termino con esto. Que la vida cristiana comience con una
renuncia día a día y que no termine allí. Es un gran error imaginar que la vida cristiana termina con la renuncia o que la renuncia constituye la esencia de esa vida. Por muy grande que sea ese error, prevalece ampliamente y ha causado daños. Se cree que la vida cristiana se centra principalmente en el sacrificio y la resistencia. Y lo que renunciamos es lo principal, siendo la gran idea la renuncia en todo momento. Pablo dijo, azoto mi cuerpo día a día. Pablo decía, no es que lo haya logrado todo, pero una cosa sé, prosigo al blanco. Un resultado desafortunado de esta visión de la vida cristiana son las experiencias decepcionantes. No es raro encontrar cristianos decepcionados con la vida que se esfuerzan por vivir y no experimentan toda satisfacción o el gozo que el Nuevo Testamento obviamente promete. No hay una identidad. Por eso la Biblia te dice, renuévate. En Romanos 12:2, transfórmate. En Colosenses 3:9, despójese. Cada día trae una faz. Cada día yo debo ir. Cada día yo debo ir a la presencia de Dios. Porque algo que es el enemigo más grande nuestro es nosotros mismos. El hombre es el devorador más grande. Ha acabado la naturaleza, sin embargo, un día le da por levantar las manos y decir, cuido la naturaleza. El hombre es el destructor de todos los recursos que Dios da, pero un día levanta las manos, yo soy defensor. Hay mucha gente que habla y habla y habla y en las muchas palabras hay pecado. No te niegues a esa visión de que debes renovarte. Ay, es que el Señor lo hace porque el que comenzó la buena obra la termina. Sí, pero es que te corresponde a ti despojarte. Viene a mi mente, no lo tengo en el estudio, la figura que usó Dios para mostrarle el pecado a la nación de Israel y tuvo que ser con el sumo sacerdote Josué. Había un sumo sacerdote Josué, el cual estaba vestido con ropas sucias y al lado de él estaba el mismo diablo, a su mano derecha. Yo lo expliqué un día. Vuelvo y te digo, viene a mi mente. ¿Qué significaba que el sumo sacerdote no tuviera la vestidura que se requería para ofrecer el sacrificio a Dios? Porque estaba simbolizando el estado vivencial de Israel. Cuando tu vida no tiene identidad, no tiene un avance y tienes las ropas sucias, puedes tener como ayudante para que no te las quites al mismo diablo. Y puedes haber hecho la oración de fe. Y puedes haber recibido la unción. Pero la unción no ha roto el yugo porque tú no has permitido que la unción rompa el yugo. Es necesario que la unción caiga sobre nosotros, romper el yugo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo renuncie para que Cristo florezca. Es necesario que los árboles
que salen del invierno, que están sin hojas, comiencen a retoñar y a brotar hojas para que estén listos al otoño y poder así mostrar en el otoño a los demás. Hemos venido de un mundo de pecado, de infierno, de invierno, donde quizás hemos quedado sin nada, pero poderoso es Dios para levantarnos. Algunos hemos cometido errores, pero Dios nos ha levantado y nos ha puesto como punta de lanza para demostrarte que las vasijas de barro se pueden romper en las manos del alfarero, pero hay una oportunidad en él de nuevamente volver a ser una nueva vasija. Y con ello no estoy avalando el pecado, porque el pecado se produce cuando tu mente se entenebrece, tu entendimiento, y tú crees que estás bien, y tú crees, pero los hechos son otros, los hechos son otros, los hechos son otros. Hoy es tiempo de que tú te esculques y mires y digas, ¿qué me falta? Voy a luchar. El mismo Señor Jesús se despojó de todo su esplendor de gloria. Dejó el trono de gloria. Dejó por un momento esa unidad que había con su Padre. Y todo lo hizo por traerte a la vida a ti. Se hizo como uno de nosotros. No pecó, pero se le inculpó el pecado. Ahora, ¿por qué tú no te puedes hacer como uno de él cuando él perdonó tu pecado? No se trata de avalar el pecado, se trata de reconocerlo, apartarse y buscar a Dios. El tiempo se agota. Cristo viene. Es el tiempo de salvación. Si tú lo desaprovechas, después tendrás que hacerlo con tu propia vida. No es un juego. La gente cree que es un juego. La gente cree que como Dios no manda rayos del cielo para consumir al pecador, como lo hizo con Coré, como lo hizo con Jericó, como lo hizo con varias naciones, no hay nada. No, estamos en un periodo de gracia. Y la Biblia dice que Él está esperando a que todos nos arrepintamos. Él está dando un tiempo para que todos sean salvos, no queriendo que ninguno perezca. Pero llegará un día en que se acaba su gracia, su bondad. Yo recuerdo el ejemplo más grande de gracia. Estábamos en Cuba, el pastor Fabián, y estaba repartiendo él unos obsequios. Y él miró a alguien que ni contestó, ni respondió, y le dio un regalo. Y claro, todos lo miramos, todo el staff lo miramos. Y le dijimos, y él nos miró y dijo, no me digan nada, porque esto es la gracia. Tú no lo mereces, tú no lo buscaste, tú no lo necesitabas, pero a Dios le dio la gana de buscarte, salvarte y en su gracia perdona. Vive de acuerdo a ello, deleítate en ello. Quita todo lo que te impide esa gracia. No te justifiques. Yo me puedo justificar, pero pierdo yo, porque internamente hay una voz que me dice, estás mal, estás mal. Ven a Cristo, Él te perdona. Ven a Cristo, que Él te perdona. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Yo solo te pido que esta palabra penetre al corazón de cada persona que la escucha. No prefiero ni estoy proponiendo establecer una doctrina. He hablado lo que tu palabra me ha instado a hablar, y es venir a ti. Nada sacamos corriendo y buscando a alguien si no te buscamos a ti. Yo te pido, Señor, que todos los que me escuchan sientan la paz que da tu palabra.
sientan el perdón que da tu palabra y sientan la seguridad que da tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Permítenos entender que la obra de la cruz ya la hiciste, pero ahora me corresponde a mí creer y ahora me corresponde a mí renovar mi espíritu sabiendo la obra que tú hiciste, transformar mi mente por lo que tú hiciste y reconocer que tú me hiciste santo, no por lo que yo haga, sino por lo que tú hiciste. Pero yo debo andar de acuerdo a esa posición que tú me has dado. Gracias te doy, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.